Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los motivos por los que en un inicio monté este podcast son muy similares a los que tengo hoy en día para continuar con él. Un medio con el que disfruto, una herramienta que me ayuda a crear nuevas relaciones, que me facilita conocer a tanta gente interesante en este mundo, pero también una de las principales motivaciones que me ayuda a que cada día esté trabajando para mejorar como podcaster es porque considero que un podcast es la herramienta de marketing que te hace llegar a donde un blog o una red social no llega. Que te ayuda a conquistar la atención de personas que posiblemente el día de mañana, por qué no decirlo, puedan convertirse en clientes tuyos. Una herramienta de marketing súper potente. Pero ya lo hablaba el otro día con nuestro gran amigo Joan Boluda. El podcasting, únicamente utilizarlo para aprovecharnos de su potencial, no es suficiente. Siempre debería haber unas ganas de crear, una pasión detrás, hacer un proyecto que iniciemos con una motivación más allá que el puro marketing, que el puro negocio. Si para ti el podcast es algo que todavía no conoces lo suficiente o simplemente no te motiva, pero conoces perfectamente su potencial, en este caso lo que recomiendo siempre es que contrates a un especialista, un productor de podcast que o bien te ayude en tu andadura a darte a conocer este mundillo para despertar esa pizca de motivación que te hace falta, o bien se echa a las espaldas ese trabajo de creación para que tu podcast no sea uno más, para que tu podcast te haga destacar, te ayude a conseguir esa visibilidad que buscas. ¿Te puedo recomendar uno? Iván Pachi, muy buenas y bienvenido al programa. Hello, qué bonito todo lo que has dicho. ¿Te quieres casar conmigo o algo? ¿O? Yo ya sabes que tenemos que hacerlo de alguna forma, pero tú y yo tenemos que terminar en boda. Porque sabes que estoy loco y enamorado de ti, Madre mía. de tu profesionalidad. Así sí que sí, así mola. Así me gusta a mí empezar las entrevistas. Oye, no sé por qué, pero como que ya uno entra ya aquí en calorcito. Se motiva, ¿no? Se motiva. Claro. Bueno, Iván, ¿qué decir de ti? Podcaster de referencia, productor de podcast profesional, experto, locutor corporativo, miembro fundador de la Asociación Madrileña de Podcasting, escritor de uno de los mejores libros de podcasting que se pueden encontrar en la biblioteca más grande del mundo que todos conocemos, apasionado del medio, sinceramente una de mis principales inspiraciones a la hora de aprender y mejorar en este campo. La verdad, Iván, que podría estar haciéndote la pelota durante todo el día y me quedaría corto. Pues lo llevas crudo. No pienses, no soy, ya me conoces, mucha gente que quizás no me conozca. La verdad que soy de los halagos, no me suelen gustar mucho, soy de los que piensa que el halago debilita, siempre busco la crítica, me encanta que me critiquen. Joder, eso sí, sin clavarme cuchillos, eso sí que Sí, me crítica constructiva, por favor. claro, Oyente, crítica constructiva. Las críticas motivacionales en plan de hoy qué bien lo haces, de cara. Las constructivas, un poco en privado. yo que Es si un poco... se meten, que si tengo el moño, la coleta y estas cosas, pues como que no, Sí, ¿sabes? sí. Pero te lo agradezco muchísimo, de veras. Tampoco puedo decirte nada, es cierto que yo no me considero, es decir, una persona súper... Hay mucha gente que sí que me escribe, me dice, oye, que joder, qué gran éxito tienes, cómo me gusta, yo quiero ser... Joder, que hay gente, a mí me Quiero ser pone... como tú de mayor. No, me pone muy nervioso eso, porque hay gente que dice, es que me gustaría hacer lo que tú estás haciendo, conseguir los éxitos que tú estás consiguiendo, y yo les digo, vamos a ver, tampoco nos flipemos, porque éxito para mí, pues es estar vivo, tener salud, tener a la familia, estar Más guay, hoy en día. y esto es trabajo. Esto es simplemente trabajo, que lo disfruto, y quizás por ese motivo de que la gente me ve disfrutarlo y con la pasión con lo que lo vivo, pues puede parecer, pues no sé, que tengo un chalet, que tengo un Lamborghini, el yate, que grabo desde el yate, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, a mí lo que me gusta es trabajar, me gusta mucho trabajar en la sombra, ¿vale? Me gusta crear producciones, me gusta ayudar a la gente a que haga mejores sus producciones, pero no me importa absolutamente nada no estar como voz visible, porque como cara mejor no estar, pero como que no estar como voz visible. Creo que para mí es importante no estar siempre por ahí, que comprendo que hay mucha gente que le encanta aparecer siempre en todo, tal y demás, y es súper respetable. Pero a mí me mola, estoy contigo, trabajo contigo, te ayudo en la parte de pues, la cara oculta, ¿no? Detrás entre bambalinas, al otro lado realmente del micrófono, y tú eres el protagonista y hay que hacer que tú consigas brillar. Y yo intentaré
que tú consigas brillar, pero no quiero protagonismo, no lo llevo muy allá. Qué bonito, qué bien queda, ¿no? Qué bien queda decirlo. O sea, me estás diciendo que tú no eres referente en el mundo del podcasting. Venga, no voy a decir de habla hispana, porque a lo mejor sería ya tirarnos. Pero tú eres una referencia en España. Eso Ahora es gente. innegable. Eso es innegable. O sea, ponte como quieres, si quieres, peínate mejor, me da igual, pero eso es innegable. Bueno, Iván, venga, vamos a dejar que tampoco te quiero hacer pasar un mal rato. Venga, ¿Cuántas charlas hemos tenido tú y yo muchas, durante todo este tiempo, muchas. todos estos meses? Y lo que me ha costado decidirme traerte de una puñetera vez. Sinceramente, porque era en plan de. Es como al gran Fernando Tellado, por ejemplo. Esto es Club WordPress. WordPress en España es Fernando Tellado. Fernando Tellado todavía no ha venido aquí. Y yo pienso muchas veces, digo, ¿se pensará que es que no quiere que lo traiga? ¿Se pensará que a lo mejor, y sabe que le quiero mogollón, ¿no? Claro. Es como mi segundo padre en las WordCamp, ¿no? El que me da una leche en las orejas cuando voy muy acelerado, ¿no? Pero es eso, o sea, dentro del mundo del podcasting, yo te tengo como una referencia, no yo, sino muchísima gente. Y cuando hay que hablar de podcasting con propiedad y no de las tonterías que hablo yo en las charlas, en esas a mí me mola mogollón, las charlas que se me vea y tal. Seguirme en Twitter, me encanta. Pero cuando hay que hablar con propiedad, hay que hablar con Iván Pachi. No hay más. Haces una cosa, una muy bien, ¿no? Con esto que dices de, pues no he invitado a Fernando, esto es Club WordPress, no he invitado a Fernando. Ahora, por ejemplo, pues esto que dices, pues mira, pues quiero hablar de podcast y esto es un podcast y eres un apasionado de los podcasts, que los vives que te cagas, pues no había invitado a Iván Pachi, pero a mí me gusta mucho lo que vienes haciendo durante todo este tiempo, porque a mí me cansa mucho siempre escuchar a las mismas personas. Claro, Fernando Tellado es un referente, como tú dices, y hay otras muchas personas que también son unos referentes, pero también hay que dar oportunidades y dejar hablar a otras personas que también aportan muchísimo, en tu caso, a todo el ecosistema que es WordPress, y no pasa nada porque no siempre estén los mismos. Y eso no quiere decir que no quieras a una persona. Es decir, yo en, Exactamente. yo en mi podcast, en Objetivo Podcast, no ha venido María Jesús Espinosa de los Monteros de Podium Podcast. No ha Wow. venido, no ha venido Teo Rodríguez. No ha pasado Fran, no ha pasado Izuzquiza. No ha pasado mucha gente que yo les tengo como pues personas que me gustan mucho lo que hacen, cómo piensan, con nuestras diferencias, por supuesto, pero me gusta mucho todo lo que hacen por el podcast. Por lo tanto, pero eso no quiere decir que no les elogie, que no les tenga como referentes, que no sean para mí personas inspiradoras. No, es solamente que a mí también me gusta tener la posibilidad de dar voz en mi podcast Sí, a otro tipo de personas que habitualmente no las invitan a los eventos, que no están en cada webinar, que no están en cada entrevista en los periódicos, en tal y demás, porque hay muchísima gente súper, súper súper válida. interesante, Ujú. con unos conocimientos muy buenos y están ahí atrás. Y no les gusta tanto las cámaras. Y hay mucha gente que entiendo que también llama a todos estos perfiles, como tú dices, no porque les interesen, sino para ellos beneficiarse. Y a mí es una cosa que me molesta mucho. Es decir, Sí, hay mucha gente que monta programas de entrevistas para ellos darse valor, sí. ¿vale? Para como que para chupar, ¿no? El, Claro. el protagonismo del invitado. Y Ujú. yo lo respeto, pero en mi idea romántica, entre comillas, en mi idea romántica, entre comillas, de darle el verdadero valor a quien realmente, por el que realmente estás haciendo el podcast, que es para los oyentes, para tu comunidad, lo que tienes que hacer no es intentar beneficiarte de aparecer con George Clooney, con Pedro Conmigo, Almodóvar, conmigo. ¿me Ujú. entiendes? ¿Qué es lo más bonito de esto? Dar realmente el contenido de valor, y el contenido de valor te lo puede dar una persona que con unos medios completamente inverosímiles, que no te lo puedes esperar, está haciendo, por ejemplo, tiene un WordPress que sin saberlo tiene una página web que le está funcionando muy bien y ha hecho un WordPress ligero, que tal, que no sé qué, ha hecho un plugin, esto, lo otro, está haciendo inteligencia artificial, está haciendo cosas muy chulas en podcast, en YouTube, y nadie les entrevista. Yo te voy a decir una persona, de hecho, de esas personas que para mí son oro puro y casi nadie habla de ellos. Es Eduardo Collado. Eduardo Collado
casi nadie habla de él. No Sí. aparece en las tertulias habituales. No le entrevistan en los medios. Es una persona que debate muy bien, que comenta muy bien y todo esto. Eduardo fue el primer videoblogger de España. El primero. La entrevista con Televisión Española de hace ya de la tera de años, porque él era un imberbe, era un chiquillo, aparece como una noticia en Televisión Española, un informe semanal con unas personas, unos jóvenes que estaban grabándose en vídeo y publicándolo en Internet como si fuera un Ujú, blog, pero en vídeo, cuando no existía ni siquiera YouTube. ujú. Eduardo es una de las primeras personas que también luego llegó al formato podcast, que comunica brillantemente, que sabe latín, sabe griego, sabe arameo en esto del podcast. Sí, Y está por ahí detrás. Y es maravilloso. Por lo tanto, yo lo que tú haces de, pues Fernando vendrá, pues cuando tenga que venir y vais a exactamente. pasarlo súper bien. Pero toda la gente Exactamente. que ha venido por aquí, vamos, ha sido maravilloso. Todo lo que te he escuchado, genial. Exactamente, sí. Fernando, te lo digo de verdad, estoy buscando el momento especial. De verdad. Sabes que te quiero mogollón. Pero bien es cierto, yo la verdad que puedo ir con la cabeza muy alta porque a lo mejor he traído a gente que no era tan conocida, pero que luego me han dicho, ole, ole el invitado, ole el contenido de valor, porque es verdad, porque al final queda muy manido decirlo, ¿no? Pero el contenido es el rey, al final, en todos los medios, ¿no? Eh, hay que intentar aportar valor. Y si ese invitado tenga 10.000 seguidores en Twitter, aporta valor, ¿por qué no traerlo, no? Bien es cierto, Iván, que el romanticismo está muy bien, pero del romanticismo tampoco se come. De vez en Totalmente de cuando acuerdo. hay que hacer Totalmente. un poco un mix, ¿no? Porque Sí, también, sí. oye, que también he traído a gente que lleva mucha gente consigo, ¿no? O sea, muchos seguidores y que son especialistas en lo suyo y de lo mejorcito, ¿de acuerdo? Todos los conocéis. Sí, sí, sí. Pero bien es cierto que hay que mirar por el valor. Bueno, hablábamos de WordPress. La verdad que no te he preguntado, yo creo que ha sido el primer programa que no he preguntado quién es y qué te dedicas. Yo creo que más o menos he hecho un avance un poquito bien, ¿no? A lo mejor en este programa, Pablo Moratinos, a lo mejor no me echarás la bronca, ¿sabes? Porque lo tengo fácil porque a Iván lo conozco, ¿sabes? Y entonces sé a qué se dedica. Pero me he dejado algo en el tintero que quieras contar de lo que te dedicas, quién eres, etc, etc. Te voy a preguntar por cosas personales, ¿vale? Ujú, Ahora, no por hay problema. ejemplo, pues como empezaste en el mundo del podcasting, etc. Pero esto irá ahora. ¿Algo me he dejado en el tintero, Iván? Bueno, pues no sabría decirte, no sabría decirte. Hago muchas cosas, eso es verdad. Debería hacer menos. Debería hacer Demasiadas, te menos. lo he dicho más de una vez. Sí, Bueno, yo también, o sea que vaya dos que nos hemos juntado. me gusta, bueno, creo que realmente la gente por lo que me conoce es por esa parte de producción, por intentar. Hay mucha gente que confunde la parte de producción con la parte de creación. Sí. Productores hay muy pocos, creadores hay muchos. El productor no es protagonista, el productor es una persona que al fin y al cabo lo que hace es intentar que todo, pues, dar servicio a un creador de podcast. Creadores de podcast hay muchísimos. Pues una persona se crea su podcast, lo publica, se lo edita, pero eso no quiere decir que seas un productor, eso eres un creador de podcast y no pasa nada. Vamos, todo lo contrario, eres una persona muy valiosa que lo estás haciendo todo tú. El productor de podcast es esa persona que tú contratas para ayudarte en lo que tú necesites. Y en ese momento es donde entro yo, porque puedo ayudarte con una parte de formación. Doy clases de formación de podcast en escuelas de locución aquí en Madrid. Después las doy online, ¿no? De manera online a quien me lo solicita. Ujú. Si necesitas contratar, por ejemplo, a personas, actores, actrices para tu ficción sonora, guionistas, buscar, bueno, registrar, por ejemplo, tu podcast en el registro de la propiedad intelectual, buscar cuál es la mejor plataforma para ti, cuál es el mejor sonido, cuáles son las músicas que necesitas, los indicativos, editar tu podcast, subir tu podcast, distribuirlo, pero no ser el protagonista, que es lo que te decía antes. Esa es mi faceta principal y por lo que la mayor parte de la gente me conoce. Después, hago trabajos de locución corporativa y learnings, audiorelatos, audiolibros, doblaje de películas. He hecho alguna intervención mínima en algún dibujo animado por ahí, en alguna cosa muy rara, pero no, es decir, no he hecho cosas de doblaje, esa es la verdad. Pues sí, documentales, participaciones en otros trabajos sí. Y luego, pues tengo una faceta algo que no es muy conocida, que es la parte de escribir.
A mí me gusta escribir mucho. Hay gente que en Instagram sí que se da un poco más de cuenta porque escribo muchísimo en Instagram, aunque a la gente le parezca raro, pero yo Sí, subo bastante además. fotos que no tienen absolutamente nada que ver, soy yo, aparece mi jepeto ahí feo como pueda ser, Con la y cinta y la coletita con la está cinta, la y que eso coletita, ni es tal, coleta ni es nada, pero bien bueno. bueno. Y escribo mucho. Entonces, aparte del libro este de Objetivo Podcast, hay por ahí algunos ensayos, algunas cosas que tengo escritas, que no sé si un día las publicaré. He creado mi propio documental, no como Sergio Ramos hablando de mí mismo, que no, esto es esto no es así. Que saldrá publicado en Audible, en Amazon, saldrá, pues, cuando ellos decidan, por supuesto. Te iba a preguntar, porque esto ya lleva su tiempo Lleva ya ahí a la sí, espera. Sí, sí. lleva ya mucho tiempo, O sea, que no se escribí pueden decir fechas todavía, ¿no? Aquí públicamente. no, porque no depende de mí, no depende Vale, de mí. vale, vale. Okey. Pero, pues escribí un documental, ya hace un par de años con la tontería, escribí un documental muy bonito, las cosas como son, y ahí sí que no me corto en decirlo de que es muy bonito. A mucha gente creo que le puede hacer sentir cosas, o eso espero. Eh, lo locuté yo, lo dirigí yo y contraté a personas para que, por supuesto, me ayudaran a que eso todavía tuviera un empaque mayor cuando ya Ujú. me contrató Audible, perdón. Contraté un periodista, contraté un productor musical, que también hiciera las labores de edición y montaje ya, pues, con una calidad extrema, y suprema para una gran plataforma, como en este caso es Audible, y porque yo no puedo estar absolutamente a todo. Y también a otro locutor para hacer las voces secundarias por detrás y esto, ¿no? Y en pequeñas líneas, pues hago un poco todo eso, pero como ves, no es poco, no es poco. No te aburres, no te aburres. Yo siempre lo digo que, bueno, es que te lo digo yo, que también estoy todo el día picando piedra, ¿no? Pero que hay cosas que deberíamos un poco de soltar lastre, ¿no? Y siempre encima tú y yo, que siempre estamos inventando cosas, intentando sacar cosas que es un poco de locos. Pero bueno, eso sería tema para otro podcast. Pachi, Dime. cuéntanos tu historia con WordPress. Bueno, más que contarme tu historia con WordPress, a mí Sí. personalmente de ti, me gustaría saber cómo te ha ayudado WordPress, qué Ujú, beneficios te ha aportado WordPress, qué beneficios te ha aportado su comunidad, sobre todo en tu vida como emprendedor. Si quieres ujú. también hablar de la personal, por supuesto, pero sobre todo en tu vida como emprendedor. Pues mira, para mí WordPress fue un completo descubrimiento. Yo no conocía absolutamente nada de WordPress, nada, absolutamente nada. Yo hace muchísimos años, cuando te digo de muchísimos años, sería ya por el 2002, 2001, por ahí. Yo tenía, fíjate, la curiosidad que yo me hice una página web con Dreamweaver. Ujú, joder. Eh, jugábamos a un juego online, que ahora parece que la gente está jugando a juegos online Y se y lleva no, haciendo toda la vida. claro. Bueno, pues yo jugaba al Age of Empires a nivel mundial. Wow, madre mía. Teníamos un clan, por aquel entonces se llamaban clanes, y, teníamos un clan con 200 y pico miembros en los cuales, pues, yo era el creador del clan, el administrador, todo. Yo era muy pequeño, yo era muy jovencito, yo tendría 14 años, supongo, hace Sí, ya sí, 20 años. yo jugué mucho a ese videojuego, pero online no, fíjate. Ujú. Años 2000, hace 20 Sí, años. sí, sí, sí. Y, y teníamos eso, el clan Eagle se llamaba. De hecho, yo tenía sí, sí, sí. Era una página web hecha con Dreamweaver, donde la gente, además, podíamos subir, los vídeos de las partidas que grabábamos haciendo la grabación de la pantalla con el mismo Windows, Ujú. y la gente podía ver qué era las estrategias que utilizábamos para ganar a los contrincantes, las guerras que se montaban entre clanes, todo esto. Además, también utilizábamos, Ozone, me parece que se llamaba, para reunirnos, y como ahora hay una aplicación, que se reúnen para jugar los streamers y también y cosas de estas, que no sé cómo se llama ahora mismo. Twitch o No Twitch, pero es una, que también lo utilizan, algunos compañeros podcaster para hacer em, grabaciones. bueno, StreamYard es lo que estamos utilizando nosotros. ¿Streamlabs No, puede no, no, ser? no, no, no. Bueno, da igual. Pero Bueno, bueno, sí, sabes, ¿no? Que la hay gente se varias, sí, 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 sí. hay varias plataformas, Y pues una y de estas. y luego teníamos IRC Hispano, el chat de IRC Madre Hispano, mía, IRC. también integrado en la página web, y tenía un foro, que no me acuerdo con qué empresa lo hice, el foro,
que también estaba integrado, pues, para preguntas y respuestas. O sea, imagínate que tiene Guau. un rollo y yo era un niño. Y luego, pues, nada, y se quedó. Yo no seguí dedicándome, por supuesto, a todo eso. Mis padres, tampoco, digamos, que me ayudaran mucho a pensar que eso realmente era un trabajo, y yo, pues, me fui por otros derroteros completamente distintos, ¿vale? Y con los años, pues yo retomé algo que me fascina, que es el marketing, y ahí fue donde descubrí WordPress, y también descubrí los podcasts, aunque yo ya venía haciendo radio y me gustaba mucho la radio y todo esto, pero yo no sabía que era podcast. Y ahí descubrí WordPress. Y empecé a indagar WordPress sin tener ni puta idea, y con la cagada de que lo estaba haciendo con wordpress.com, con lo que es el blog. No. Ujú. Bueno, suele Bueno, pasar. cagada, que Al yo menos no pensaba que... empezaste con Blogger, oye, directamente te tiraste a No, no, WordPress.com, pero era WordPress. Ya también tengo la primera puerta ya la pasaste. mi primer programa de radio. Está subido en sanblaserosporelmundo.blogspot.com. Samblaseros por el mundo. Madre mía de mi vida. Sanblaserosporelmundo.blogspot.com. Y Eso a los mí no me lo has contado. no, no, no. Y los audios estaban subidos en Podomatic, que sigue siendo Podomatic. una de las empresas líderes en podcasting, Sí, sí, sí. y de igual, ya de hace un huevo de años de esto. Y lo subíamos ahí. Pero con WordPress, ya te digo que empecé con este rollo. Después me hablaron en el curso que estaba yo haciendo de marketing online, redes sociales, gestión de redes sociales y todo este rollo en la Universidad Rey Juan Carlos. Me hablaron pues, de un figura que había por ahí, de un tal Boluda, con una gorrita, un chalequito, tal, no sé qué. Sí, Y, muy secajo él, y que entonces parece que no come. empecé a escucharle a él, a Borja Girón, y no me acuerdo a quién más. Dos, tres podcasts relacionados con WordPress, Ujú. que cuando empezaban a hablar de cosas que yo llamo de venderme humo, venderme la moto y venderme cosas de estas, pasaba y a otra cosa mariposa, porque yo lo que quería realmente era intentar aprender de algún modo. Aprender. Ujú, ujú. Me apunté a los cursos de Joan para aprender a hacerme las páginas, y ya tiré por ahí, por ese palo, para intentar hacérmelo yo con muchísima precaución, pues digamos que sin saber muy bien lo que hacía. Conseguí cosas, pero por supuesto después, cuando ves las cosas que hacéis, pues los profesionales, que haces tú, que hace en este caso Santi, cuando me cambió mi página web también y todo Muy esto, buen pues hombre, trabajo, por cierto. Ujú. no tiene nada que ver, por supuestísimo, como es completamente lógico, pero a mí WordPress me cambió la perspectiva de todo, porque es mi tienda física. Igual que mi padre tiene un bar, pues yo tengo mi tienda a modo global para todo el mundo. Todos conocemos a Iván Pachi, su faceta profesional en el mundo del podcast, ¿no? Quien más y quien menos, sobre todo quien le interesa este mundillo, en algún momento se ha cruzado contigo, ya sea por redes, en alguno de tus podcasts, en algunos de los que produces, que luego ya, si quieres, hacemos un poquito de spam, porque no son pocos. A mí me gustaría, a mí me gustaría realmente que se conociera de ti esos inicios. Lo has Ujú. comentado un poquito por encima, pero hay más chicha. Me gustaría que comentaras cómo empezaste realmente en el mundo del podcasting. Pues, yo venía de ser una persona que en el instituto, me gustaba mucho imitar a locutores, a gente. Siempre me ha gustado mucho imitar a los locutores de la radio de toda la vida, a la gente que hacía publicidad. A mí me gustaba escuchar la publicidad de algunos programas de radio. Es decir, yo era un apasionado de la publicidad de los programas de radio, y después intentaba imitarles, pues igual que tú vas cantando por la calle tu canción favorita, yo iba haciendo el gilipollas de diciendo, pues, Puritos Rey, Puritos Farias, Te Telefónica, juro que estaba pensando en eso y no soy futbolero, ¿eh? Pero juro que tele estaba pensando en lo de el purito, el no sé qué. Sí, sí, sí. Telefónica, yo que sé, Repsol, absolutamente todas las publicidades que te puedas imaginar, yo las iba y después imitando. Y en el Ujú. instituto me dejaron, como, bueno, ahí era la cuestión de que yo me organizaba las fiestas del instituto. A mí me Sí. dejaban organizarlas, yo me montaba allí los equipos de sonido con lo que tenía el instituto, los altavoces, los micrófonos, y yo hacía de maestro de ceremonias, entre comillas, eh, porque me liaba a hablar, como ya ves, y pues eso, hacía la presentación de las personas que iban a participar allí, quién recibía los premios, metía la música, tal y demás. Y entonces, justo en ese momento, hubo un chaval, que no es que yo me llevara precisamente muy bien con él, porque él era de las Juventudes Comunistas, y no es que yo precisamente Ujú. me me Te me identificases, ¿no? no me identificaba, en aquella época no me identificaba absolutamente para nada con esa ideología política, tampoco hoy.
Y entonces, pues no nos llevamos muy bien, pero reconozco que me cambió parte de la vida, porque lo que me dijo fue, era más mayor, él me sacaba 3 o 4 años, ¿eh? Y me dijo: "¿Tú te has dado cuenta que por qué no hacer radio? Hay un montón de radios que gestionamos nosotros, que podrías unirte y crear tus propios programas de radio". Dice: "Porque, tío, tienes una voz que mola, hablas Exactamente. hablas bastante bien, tienes, no sé, mola mucho cuando te pones a hacer aquí las cosas en el instituto, cuando tal, no sé qué". Ujú. Me dijo: "¿Por qué no te pasas por esta radio, que es una radio pirata, que tal, no sé qué?". Y allí fui. Allí fui a la radio pirata, con muy jovencito, y les dije: "Hola, buenas, ¿qué tal? No sé qué, que me gustaría venir, ¿qué se puede hacer?", tal. Me dijeron: "¿Pero tienes alguna idea?". Digo: "Sí, pues me gustaría hablar de viajes, esto, lo otro", y para allá que me lancé. Para allá que me lancé con un programita de viajes, luego ya ha pasado el tiempo, ¿eh? Y ahí empezó todo sin saber, por supuesto, yo hacía radio, yo no hacía podcast, y lo diré siempre que tampoco pasa nada por esa carrera de quién lleva más tiempo haciendo podcast, ¿eh? O sea, que ya te digo que a mí No, es absurdo. me Es la trae al absurdo. pairo, me la trae Es al pairo, absurdo sí. porque es que hay podcasts que empiezan con muy pocos programas y podcaster con poca trayectoria que están haciendo unos trabajos, tú lo sabes, Claro. eh, increíbles, ¿no? Aquí Y no ni es años ni nada. aquí no es cuánto tiempo lleves, aquí es cuánto bien lo hagas. Sí, cuánto ocurres, cuánto te lo ocurres, Yo exactamente. creo que sí, sí, sí. Y nada, pues, ahí empezó un poco todo, por supuesto, luego lo dejé y ya, otra vez igual, estudiando estos cursos de marketing en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces fue cuando me dijeron, todo el mundo se quería ir al rollo este de YouTube y demás, que Ujú. era la moda, redes sociales, YouTube, esto, y yo no, yo quería hacer radio. Yo quería hacer radio, emperrar, y ya fue cuando me dijeron: "Vale, ¿y por qué no haces podcast?". Y todo el mundo mirándonos, tal, no sé qué, hablábamos en las conversaciones y qué es podcast, porque ni puta idea. Y entonces ya me enseñaron qué era el podcast, cómo era el podcast en Estados Unidos, principalmente. No me hablaron absolutamente nada del podcast en España, pero yo me imaginaba que aquí en España debería de haber algo. Y por supuesto que había. Había una gran, no una gran comunidad, sino una comunidad Pero muy ruidosa, muy endogámica, muy ujú. centrada en ellos mismos, muy romántica, Sí, muy sí. romántica. Y entonces, me puse ya en contacto pues, hacían quedadas aquí en Madrid, organizaban, eh, eventos todas las semanas prácticamente, todos los meses, no me acuerdo. Y bueno, pues ya me metí ahí un poco en el ajo con lo que viene siendo la comunidad dentro del podcasting que había en esa época aquí en Estamos, España. perdona que te interrumpa, ¿estamos hablando de año? ¿De qué año? Este rollo ya de la comunidad 2017, a principios del 17. Ujú. 2017. Yo conociendo y estudiando un poco todo lo que venía del podcast desde finales 2015, principios 2016, más o menos, ¿eh? Ok, ya Más o son menos. años. Sí, yo empecé ya en el 2016, yo ya tenía, yo qué sé, tengo por ahí un montón de apuntes y de cosas de podcast de Estados Unidos y cómo lo hacían y todo este rollo, que era lo que me enseñaban y me ayudaban a intentar traerlo eso a España. Ujú. Traerlo humildemente, porque en la escuela nadie conocía a nadie de España, ¿eh? O sea, Sí, 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 sí. y luego, claro, pues ya descubrí, pues, todo lo que había, joder, pues gente que llevaba mucho tiempo, que hacía las cosas como podía, de la mejor manera posible, y bueno, pues ya me metí un poquito ya en harina, con demasiada pasión, como siempre me pasa, y luego, pues, al final, te agotas también, claro. Lo coges con ganas, pero bueno, pero eso es bonito, eso es bonito. Ya no solo la parte romántica, sino esa pasión, esas ganas, ¿no? Que realmente es como tendremos que al menos iniciar las cosas. Luego la cosa baja, se suaviza, ¿no? Pero al menos un inicio, pegarle ahí un buen chute de potencia y de pasión. Bueno, Iván, vamos a hablar un poco de chicha, ¿vale? Vamos a sacarte un poco de información. Más, Te vamos a sacar mucha más. Ya sabes que otra cosa no, pero a mí tirar me encanta. Cuando uno se siente atraído o motivado, ¿de acuerdo? Por el mundo del podcasting, pero realmente no sabe por dónde empezar, esto será algo que se ha puesto delante tuya en muchísimas ocasiones. ujú. ¿Cuáles serían esos primeros pasos o mejor dicho, cuáles serían esas preguntas que nos tenemos que hacer? ¿Qué respuestas tenemos que buscar? Un poco, por dónde empezaríamos? Lo más importante es por qué lo quieres hacer, cuál es el motivo por el cual tú quieres hacer este podcast. Sin un motivo no vas a llegar a ningún lado, eso seguro. Me da exactamente que el motivo sea comercial, que sea, como terapia personal, que me parece un motivo que la gente no se da cuenta, pero como terapia personal el podcast puede ayudar muchísimo. Me da igual que sea un motivo de divulgación,
de juntarte con amigos y con personas a hablar de lo que realmente te gusta, de tus hobbies. Me da exactamente igual el motivo, pero tiene que haber un motivo. Sin un motivo, si lo que quieres es sentarte aquí a hablar porque la palabra podcast está de moda, está muy guay y tal, pues yo no voy a trabajar contigo, eso seguro. Y por otro lado, no, tú no vas a llegar a ningún lado. Eso, vamos, casi seguro. Es la primera porque siempre les hago la misma pregunta a la gente que, ¿por qué quieres hacer podcast? ¿Cuál es tu motivo real? Y a partir de ahí creo que lo más importante es, antes de ponerse a grabar, escribir. Escribir qué es lo que necesitamos. ¿Qué tipo de material vamos a necesitar dependiendo de cada podcast? Porque no todo el mundo necesita lo mismo. No se puede vender que este micrófono que utilizo yo vale para un trabajo de locución, porque no valdría para muchísimos estudios de grabación. Y tampoco podemos decir que un micro que va conectado al USB de 10 euros, pues vale para tener un contenido de calidad, porque por muy buen contenido que sea, si la calidad no es buena, hay un gran porcentaje de los oyentes que no te van a escuchar por muy buen contenido que tú tengas. Y, y seguir apuntando cosas relacionadas con cómo quieres presentar, qué vas a necesitar de personas, vas a entrevistar a personas, sí, no. Y ya, justo cuando ya tengas al menos 3, 4 razones, esto es como hacerse un DAFO, ¿no? En Sí, marketing online, sí, pero sí, sí. en este caso Esas de plantillas, ¿no? una Tener una plantilla. plantilla de, Sí, de dirección, ¿no? De por dónde ir, ¿no? sí, de necesidades. Y ahí ponerse a grabar uno. Sin ningún tipo de miedo. Estoy hablando principalmente para gente que quizás, sean, personas amateur, no me gusta mucho la palabra amateur, pero personas Ujú. independientes y Sí. tal. Para todo ese tipo de personas, e incluso profesionales freelance que lo que quieren es, de algún modo, acercarse a este rollo del podcast, de la comunicación, para hacer Ujú. algo. Si el perfil es el de una persona que quiere hacer algo bueno, lo primero que tiene que hacer es invertir en él e invertir en una persona que le ayude a ahorrar tiempo y ahorrar dinero, que las 2 cosas van muy unidas. Y no tiene por qué ser conmigo. Hay muchas personas que también son muy profesionales y les pueden ayudar muchísimo, no solo Con conmigo. Iván, con Iván. Pero es muy importante que se centren en eso, porque Ujú. se va a abrir otro camino. Es decir, si tú eres un freelance, y tú lo sabes esto perfectamente, si tú eres una persona, un freelance, abres tu negocio, te creas una página web de la hostia, tienes una newsletter del copón, las redes sociales, que esto, que el otro, tienes 20.000 seguidores, y después te abres un podcast hablándole al cuello de tu camisa, con un sonido paupérrimo, con los auriculares del iPhone, con un ruido ensordecedor y que te la suda el oyente. Perdona, pero has perdido todo mi respeto por tu negocio. Es que me encanta que digas todo esto. Es que, no, ¿sabes ¿Ves? qué pasa? Soy ¿Sabes? Es que poco compartimos, correcto. Yo soy muy polite al final. compartimos, o sea, compartimos eh, una visión, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas en el mundo del podcasting. Con todos mis respetos, por tu parte, una visión muchísimo más profesional que la mía, por supuesto. Pero, ¿cuántas veces habré dicho a cuántas personas que se meten en este mundillo, que se cogen su iPhone, se ponen a grabar y a anunciar y publicar podcasts a lo loco por el hecho de crear contenido, crear contenido? ¿Cuántas veces les digo, sí, crear contenido, pero por favor, cuidar ese audio? Es que por muy buen contenido que des, a mí, si me hace daño al oído, es que no tardo ni en 5 segundos en apagar tu programa. Y Mm, seguramente no vuelvo. claro, No claro. vuelvo, ¿de acuerdo? Porque esa facilidad de consumo que tiene el podcasting, estamos hablando de un mercado que en un gran porcentaje de contenido es gratuito. La facilidad que tenemos de suscribirnos y de suscribirnos a cualquier programa. Eso es un beneficio, pero a la vez es peligroso. ¿Peligroso por qué? Por esas personas que no trabajan en la calidad de esos audios. Por eso todo esto que estás diciendo, la verdad que es que me encanta, ¿no? Para que, joder, el pesado de Jaime, no, te lo está diciendo, aquí espérate que no sé, Iván, que es un tío que lleva muchísimos años en esto y que sabe bien lo que se dice, lo que dice, porque es un profesional. Ya que hablabas de buscar a un profesional. Si, oye, si te cuesta, ¿no? Si necesitas esa motivación, como decía al principio, si necesitas un guía, como comentabas, me gustaría saber cómo es el día normal en un trabajo como un productor de podcast, como es tu caso, Uf. de forma general.
Porque Claro. cada día será distinto, ¿no? Esto es un poco ambiguo, ¿no? Pues aparte de responder los tropecientos correos electrónicos que hay, que ya tengo un filtrado a ojo brutal de gente que nada más que quiere sacarte una asesoría gratuita, gente que quiere aprovecharse de tu trabajo, Ujú. gente que quiere halagarte para después que tal, no sé qué, Sí, tal y después demás. pedirte. Después de filtrar un poco todo eso, que yo lo reconozco, yo soy una persona que soy muy políticamente incorrecta y quizás digo las cosas no de una manera muy polite, pero lo digo como lo siento. Estás en el mejor sitio, entonces. Lo digo como lo siento. Una vez hecho eso, pues, responder correos electrónicos a un montón de gente, eh, y luego la agenda, que la tengo por aquí, pues la agenda. Ay, perdón. Aquí. La agenda con todo lleno de tachones. Bueno, pues según voy cerrando cosas, pues claro, voy tachando. Entonces yo, pues mira, por ejemplo, tengo aquí, ahora mismo tengo reunión Jaime Domingo tarde, grabar unos takes de cine que tengo que grabar de doblaje. Hoy te acuestas tarde, entonces. No, hoy no, pero bueno, que tengo que hacer estos días. Sí, sí, Tengo sí, sí. que preparar un dossier, escribir unos copies para un curso de podcast, una asesoría que tengo con un mago, de darle a un mago una asesoría, montar en la producción de un podcast nuevo y editar el mío de Objetivo Podcast. Entonces, pues hay que hacerlo. Y tengo que escribir calles para el callejero. Entonces, hoy ya no, pero por ejemplo, el libro que tiene Ya por que lo ahí. han nombrado, bueno, para la gente del podcast estoy enseñando el libro de Iván, que luego ya comentaremos, pero ya que ha nombrado al diablo, pues, oye, lo saco un poquito por aquí. Y el día se basa en eso. Al final lo que dedico gran parte del tiempo es a editar Ujú. podcast. Paso gran parte del tiempo en eso. Después en hablar con las personas que me contratan, pues por ejemplo con la gente de Blogueando con Chus hablo muchísimo, con Daniel que está en Singapur también, Conmigo, con, con el pesado de con, Jaime. sí, pero bueno, pero no tenemos esa producción de podcast, habitual que trabajamos tal y más, pero con todos los que trabajo, pues al fin y al cabo, pues oye, necesito este audio, vete Sí. enviándome esto, recuerda que vamos a publicar esto, compártelo en tus redes sociales. Hay gente que necesita tener una persona, un Pepito Grillo detrás, intentando, Sí, sí, oye, lo he vamos a escuchado. hacer esto, Ujú. animando. Hay mucha gente que también, por ejemplo, Daniel de Frecuencia Fitness, él está en Singapur, es una persona que necesita, joder, que al final esté un poco detrás de él, en el aspecto motivador, de apoyo dentro del podcast, porque hay mucha gente que quiere muchas descargas, muchas descargas, muchas descargas, y no estamos en un sector en el cual sí puede haber muchas descargas, pero me preocupa que esas descargas sean veraces, sean reales y no sean Sí, robots y cosas de estas. Lo que me interesa es que sí, sí. conviertas, que es en su Sí, sí. caso, pues esa imagen de marca que él tiene o que intenta transmitir para que la gente le contrate como una persona que te ayuda pues a adelgazar, a bajar de peso, a mejorar tu estado de forma, de salud, sin Ujú. venderte batidos, que para mí es súper importante la ética. Si él vendiera batidos, yo a lo mejor no trabajaría con él. Si estuviera en Ujú. plan vendiendo batidos. Y, y entonces, pues hay que animarle, oye, que joder, que vas de puta madre, que tienes Ujú. 500 descargas por episodio, 600 descargas por episodio, que tienes una competencia brutal con esto del fitness y la nutrición, que estás muy bien, tío, que Grandísima, tal. grandísima. Y es gran parte del trabajo. Y luego buscarme yo las habichuelas para conseguir mayor rendimiento económico a mis proyectos, y intentar escribir de vez en cuando puedo, proyectos nuevos, porque yo también tengo la necesidad de lanzar mis propias creaciones independientes de a las personas a las cuales pueda ayudar. Tengo ideas en la cabeza que necesito que vean la luz cuanto antes. Y qué importante eso, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención cuando hablabas del podcasting como terapia, ¿no? Y es Sí. que es una realidad, como un castillo. O Ujú. sea, la gente que a mí me conoce, pues pocas veces lo cree, pero yo de pequeño yo era también muy, muy vergonzoso, no me costaba tener relaciones, perdón, tener relaciones, o sea, hacer relaciones, que no se malinterprete. Em, pero es verdad, el tema del podcasting es como que te desinhibe un poco, ¿no? Como que te ayuda a abrirte, ¿no? Al mundo y un poco también lo que tú dices oye, un rinconcito perfecto para soltar tus mierdas, ¿no? A la hora de soltar nuestras mierdas, cuando queremos montar un podcast, cuando ya te hemos escuchado a ti, la gente ha escuchado este episodio y dice, ¡buah! Esto del podcasting yo creo que a mí me motiva, ¿no?
quiero empezar en este mundillo. Ya sabemos por dónde empezar, buscar ya no esa motivación, esa inspiración, sino saber de qué hablar, etc, etc. Pero algo que por lo menos a mí en el curso, que tú sabes que hace poco lancé, una pregunta que es muy recurrente es los problemas que tiene la gente en la búsqueda de inspiración, en la búsqueda de temáticas, sobre todo de temáticas, ¿no? De decir, Sí. es que quiero hablar sobre esto, pero es que es un tema que ya está muy tratado, muy... ¿Cómo haces tú para buscar esa inspiración y sobre todo para generar contenido? ¿Cómo trabajas tú el tema de generar ese contenido? ¿Cómo trabajan los temas? Pues mira, en el libro lo plasmo, en el libro creo que lo plasmo bastante bien. En el libro de Objetivo Podcast, que ahora tiene por ahí Jaime, que lo está mostrando otra vez en cámara. En la escuela de locución, en las escuelas, cuando voy a dar talleres en showrooms o webinars, ¿no? Que siempre profundizo en esto, en el tema de la creatividad, porque, por ejemplo, lo que hago es intentar mostrarte. Yo soy como. Nos subimos a un cuadrilátero de boxeo y empiezo a meterte crochets derecha, izquierda, tu cabeza Cuando con, quieras, cuando con quieras. ¿Cómo que croches? Cuando quieras. que si ideas por aquí, ideas por allá, completamente distintas las unas a las otras, algunas relacionadas con la psicología, otras con la música, otras con la historia, otras con la salud sexual, venga, pum, derecha, izquierda, no sabes ni por dónde venir los golpes. Y de repente paro y la idea de todo esto es que no es una cuestión de aptitud, es una cuestión de actitud. Es decir, intentar sacar de una persona creativa como soy yo, explicar a personas que no son creativas es muy complicado. Y la única manera que yo al menos sé, que no sé si será la idónea, que sé, es ponerles sobre la cara, ponerles en una bandeja como se lo ponían a Albert Rivera, ponerles, ¿vale? Al final me cierran el canal. Venga, dale. Ponerles muchas opciones. Ponerles muchas opciones y decirle, ¿por qué tú Ujú. no podrías hablar de esto? Si me has dicho hace un rato, has ido preguntando, oye, ¿qué os gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué hobby tienes? ¿Te gusta el pádel? ¿Te gusta la pesca? ¿Te gusta ver el cine, series? ¿Te gustan los cómics? ¿Te gusta pasear? Entonces, ¿qué te gusta comer? Dime, ¿qué es lo que te gusta comer? Yo en el libro doy una idea para quien la quiera coger y todavía no sé si alguien la ha cogido, que es hacer un podcast sobre el aguacate, sobre un aguacate. ¿Por qué no podemos hacer un año entero hablando de un aguacate? Superalimento. Es un Cincu superalimento. 52 episodios, 52 semanas. Porque podemos hablar de recetas, qué hacer con el aguacate, cómo se produce el aguacate, países agricultores del aguacate, distribuidores del aguacate, los precios del aguacate, ¿vale? El uso del aguacate para la medicina, para la cosmética. Ujú. Te he dado ya, creo que son 8 o 9, que si lo Sí, empiezas a multiplicar, de que después empiezas a ultrasegmentar por cada exactamente. uno de ellos, porque esto es segmentar, ultrasegmentar, segmentar, ultrasegmentar. Es así el proceso de un aguacate, solamente es una cuestión creativa. Es decir, vamos a sacar 52 temas de una cosa que a mí me apasiona. Y si algo no me apasiona, y cuando me pongo a escribir no me salen nada más que 5 temas, es que no es tu tema. Entonces, la parte creativa tiene que ser algo que a ti te guste, pero por supuesto, yo creo que te tiene que ayudar a alguien a encontrar esa chispa. Y si la gente no sabe con quién, pues yo lo único que les puedo decir es que tienen que cogerse un reproductor de podcast, me da exactamente el que quieran, el que mejor les convenga, y escuchar cosas que nunca se hubieran imaginado. A la gente de marketing siempre les digo, es que vivís en una endogamia, colega, que Sí, no es sí. sana, no es buena. No es Poneros a buena, es escuchar verdad. podcast de historia, de misterio, de salud sexual, de sexo, de pesca, me da exactamente igual, de alimentación. Tenéis un montón de temáticas que parece que no existen para vosotros y todo lo que os enriquecería para vuestros contenidos es la hostia. Entonces, escuchar mucho te permite que dices, pues estoy escuchando un podcast, joder, Extra de Argifonte, que le he tenido uno de los finalistas del certamen de podcast. Es maravilloso, tío, es maravilloso. Un pibe que por ayudar a su hijo de 9 años, le piden cosas en el colegio, tal y demás. ¿Y qué pasa? Pues tú lo sabrás, bueno, ya lo sabrás un poco más adelante con tu crío, que le pondrán deberes y le preguntarán, ¿cuándo llegaron los visigodos a España? Y va a llegar tu hijo a casa y te va a decir, papá, ¿cuándo llegaron los visigodos a España? Y tú vas a decir, pues ni puta idea, porque no me acuerdo, porque tal. Y te vas a ir a Google y vas a empezar a descubrir
los motivos de los visigodos, cuando llegaron, el tal, el no sé qué, y si te gusta un poquito, que es lo que le pasó a Víctor Gabriel del Extra de Argifonte, se hizo un podcast, primero un blog y luego un podcast, explicando cosas que a todos se nos han pasado por alto. De un día para otro desaparecieron los musulmanes en España, de un día para otro. Pues no, no, la conquista no fue de repente un día había musulmanes y al día siguiente desaparecieron los musulmanes en España. No, eso no fue así. En el 711 de repente llegaron los musulmanes y desaparecieron los visigodos por completo. Pues no, eso tampoco ocurrió así. Lleva un proceso. ¿Qué ocurrió para eso? Pues es un podcast brutal. Brutal que lo que te hace es abrir la mente y después a tu podcast de WordPress, a tu podcast de marketing online, de lo que tú quieras, vas a tener un enriquecimiento a la hora de contar las cosas y todo esto que no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Entonces, escuchar para aprender. Yo estoy ahora súper enganchado a los de ficción, algunos que tú recomiendas, que me has recomendado personalmente y a otros, pero es verdad, ¿no? Es verdad que siempre estamos como en nuestra burbuja, en nuestra familia, en todo emprendimiento, marketing, etc, etc. No, vamos a salir un poquito afuera que hay más contenido. Y sobre todo es eso que dices muy importante que me parece para uno mismo sacar ideas, sacar mejoras, sacar inspiración para nuestros propios proyectos, porque no solo en el mundo del marketing online están la inspiración, ¿no? Ahí afuera hay más contenido y te puede, vamos, te puede Sí, sí. enriquecer muchísimo. Hay muchísimo. Ahora es el momento un poquito de spam antes de pasar a las preguntas calientes, que tú, por muy colega mío que seas, no te vas a librar. Ahora me gustaría ya que nos hablaras de esto, Del libro. del libro, que nos hablaras también de esos podcasts que produces, que como decía, no son pocos, y un poco de tu trabajo día a día personal, Ujú. digamos, de tus propios podcasts, etc, etc. Vamos, que es la parte del spam de valor, como dicen algunos por ahí. Pues vamos a ir muy rápido. El libro Objetivo Podcast, con el mismo nombre que el podcast, Objetivo Podcast, es decir, están las dos cosas como contenido paralelo, tanto el libro como el podcast. El libro, pues, está creado no como una guía burros, ni un ABC, ni nada de esto, en el cual tú vas a empezar a hacer un podcast desde la página uno y cuando llegues a la 200 y pico ya vas a tener un podcast de éxito. Nunca, nunca diría absolutamente a nadie eso, sino que realmente es precisamente un poco lo que te he contado, ayudarte a entender qué es el podcast, cómo puedes hacer un podcast, a sacar ideas para ti de tu podcast y realmente ser tu acompañante. No quiero ser esa persona que sea tu dictador de haz esto y haz esto. No. Yo quiero acompañarte para que tú seas tú mismo y después yo, si te tengo que ayudar en algo, sé dónde te tengo que ayudar, pero tú tienes que ser tú mismo. Y el libro busca eso, que la gente no pierda su esencia, que no tenga miedo y que se arranque con ello. Y con el podcast, exactamente lo mismo. El podcast es exactamente lo mismo. Mi idea es darle a la gente a entender ciertos conocimientos, ciertas pautas, cómo se pueden hacer las cosas, sin necesidad de decirles, mira, haz esto, esto y venga, pum, a despegar. Ese no es mi objetivo, precisamente. Mi objetivo es acompañarte y después tú decides. Si crees que yo te puedo acompañar de una manera más profesional, a tu lado, creando lo que tengamos que crear, pues ahí estoy. Y si decides hacerlo por tu cuenta, pues te habré dado los suficientes consejos para que te arranques con total brillantez y sin perder nada por el camino, ahorrándote dinero en material y, por supuesto, pues muchos quebraderos de cabeza después. Y el resto de podcast, pues El Callejero es un niño mimado. El Es una Callejero maravilla, es un es niño una mimado. maravilla, a mí me encanta. Lo escucha muy poca gente, estoy un poquito decepcionado por ese lado. No decepcionado con la gente, Sí, sino realmente, sí, en serio. sí, sí, no sé, empezó muy bien y quizás la gente después, como está ahí, es como ese tipo de podcast que, bueno, Ya lo escucharé, ¿no? ya lo escucharé. No Ujú. es una cosa importante, la gente creo que no lo considera como algo importante y tampoco les juzgo por ello. Al fin y al cabo es hablar de las personas o hechos históricos que dan nombre a nuestras calles. Y si no Con las pedazo de intervenciones que tienes también en ese podcast encima. Leñe, pues si tú vives en la plaza Manuel Becerra, pues hay mucha gente que seguramente Ujú. todavía no se haya puesto a investigar quién fue Manuel Becerra. Bueno, pues yo lo único que hago es intentar de una manera muy rápida, muy resumida, siempre pensando en gente muy joven, en adolescentes y niños, esa iniciación a la historia, porque yo no soy profesor de historia ni un experto en ella, pero sí que me gusta mucho. Entonces, Ujú. iniciar a esa gente a decirle, pues este fue Manuel Becerra, ¿sabes? Y hizo estas cosas, y por estas cosas nos beneficiamos de todo lo que hizo, o nos perjudicó, o lo que pasara. Y ya, pues si te gusta, pues ya profundizarás tú
por donde Por tu sea, cuenta. o le preguntarás a tu profesor o tu profesora de historia, o lo que tú necesites. Pero yo simplemente te voy a dar esos 5 minutitos, pues, de una buena locución, de una buena transición, un buen resumen histórico de esas personas o hechos históricos. Una calidad de audio excelente, una calidad de producción excelente, o sea, hay que decirlo porque es que lo que mola de ese programa, ya no solo el contenido, por supuesto, para apasionados de la historia, sobre todo el callejero, o sea, es que lo tenéis que tener. Sí, sí, bueno, y de Barcelona, de Valencia, del extranjero, de Ujú, Chile, de Argentina, incluyo calles de todo el mundo. Nunca pongo, siempre voy, cada episodio pongo, ahora he empezado a poner, a cambiarlo, tengo que ir cambiándolo en todos, entre paréntesis pongo a qué ciudad pertenece esa calle, porque como ujú. intento vender espacios publicitarios a comerciantes de esas Sí, calles, pues claro, es necesario que, claro, la Plaza Ramón y Cajal está en Córdoba, pero a lo mejor también está en Huelva, está en otro sitio, ¿no? Entonces, pues me gusta poner entre paréntesis a qué ujú, ciudad o localidad me estoy refiriendo. Y es un niño mimado que, terminará ahora en diciembre esta temporada. Voy a empezar a reescribir calles, voy a empezar a hacer un revisionado de producción del Callejero para darle una vuelta de tuerca a no sé cómo, sinceramente, pero sí creo que si la gente no lo está escuchando, pues, mucha culpa tendré yo de no haber conseguido a lo mejor enganchar a la gente. O sea, que tengo que hacer algo, tengo que no será a pensar. lo mejor, no será Iván, a lo mejor así entre tú y yo, ahora que no se escucha, que no nos escucha nadie, no será a lo mejor un problema de marketing fuera del podcasting, o sea, de difusión, digamos. Sí, sí, Porque yo, no sé, ciertos ayuntamientos aquí en España lo podrían patrocinar perfectamente, es ¿sabes? muy posible, no digo que no. Yo me he puesto en contacto con varios ayuntamientos sin ninguna respuesta, con oficinas de turismo sin ninguna respuesta. En cambio, los comerciantes, pues bueno, sí, siempre hay alguno que dice: "Sí, sí, perfecto, Ujú. tal y más". El dinero que les pido en muchos casos es completamente Sí, testimonial. simbólico, sí, Sí, simbólico. Ujú, porque y a muchos se los regalo, porque tampoco es que a mí me vaya a cambiar nada, ¿no? Entonces, pero bueno. ujú. Pero a muchos, por supuesto, les pido una compensación económica si lo creo oportuno cuando así lo hablamos. Y con lo que dices tú de marketing, pues seguramente sí, porque yo no pago para que se promocione el Callejero por ningún sitio. Es cierto que lo comparto poco porque lo dejo de una manera automática para que se vayan publicando en las redes sociales, porque yo estoy muy cansado de Twitter y todo esto, me Sí. agota muchísimo. No me agota Twitter, me agota la gente. Y entonces, eh, luego no le doy, como tú dices, no estoy ahí todo el día, oye, escucha el callejero. Entonces, Sí. intento que sea de una manera orgánica y esa manera orgánica tiene estas complicaciones. En YouTube se Ujú. funciona bien, pero luego no hago un spam ni hostias con el callejero, ni pago por promoción por él en iVoox, ni leches, porque no vale de nada. Es decir, Sí, no bueno, te iba a decir, en iVoox da igual que pagues, o sea, bueno, pero esto ya es otra cosa. hay gente muy maja en iVoox, ¿vale? O sea, yo uso iVoox, para producir, pero Yo me madre llevo mía. genial con Laura, con Juan Ignacio, y les quiero un montón, y todo lo que han hecho por el podcasting es maravilloso, pero, pues, igual que a mí me pondrán la cara colorada con cosas que hago mal, pues, joder, si al Sí. final pago en iVoox y no, pues No, con no. Spreaker pasa lo mismo, ¿eh? Y incluso peor, Ujú. o sea, que tampoco esto es una cosa que Yo es que de Spreaker no hablo porque ya sabes que yo pagar a Spreaker dejé de pagarle hace mucho. Pero bien es cierto que en iVoox, pues eso, o llamas un poco la atención a Juan y compañía, o te tiene ahí un poquito apartadillo, pero oye, cobrar sí que cobráis. Bueno, ¡pa! Iván, Cuchillazo. Pero que sí, que sí. zasca, Zasca. zasca, zasca en toda la boca. Como decía, mira, vamos a aprovechar. Venga, Hoy esto lo hemos preparado muy poco, por no decir nada, solo te lo he comentado al principio. En lugar de meter el sketch que yo suelo meter de publicidad, teniendo en cuenta que aquí hay un locutor, vamos a ujú, montar algo, ¿vale? venga, Uno de nuestros principales patrocinadores es Wiglot. vale. Os prometo que esto no está preparado. Yo lo tengo escrito, pero Escribe, pues, él no tiene nada, no tengo nada, ¿vale? pero escríbeme cómo es el nombre de la empresa, por lo menos. Wiglot, Sí, Wiglot. pero escríbeme. A ver, te lo Espera, escribo ¿dónde? aquí en privado. Espérate, a ver, Claro. ¿dónde está en privado? A ver, private. Wiglot, Vale, Wiglot. Wiglot, ¿vale? Es Wiglot. una herramienta de traducción, etc, etc. Pero vamos, que casi todo lo voy a hacer yo, ¿vale? Te lo voy a hacer fácil. Herramienta de traducción. Vale, más. De WordPress. De WordPress. Venga, seguimos. ¿Qué más hace Tradu- Wi tra- qué más hace tra- Wiglot? traducción automática. Automática encima. Automática. Automática. Muy bien. Tú, Iván, realmente necesitas
traducir tu web con WordPress? O sea, ¿necesitas traducir? ¿Quieres que tu web pueda ser leída en cualquier parte del mundo? ¿Sí o no? Sí o sí. ¿Sí o sí? Pues no te preocupes. Yo te traigo la herramienta perfecta. Estamos hablando de Wiglot, querido y querido oyente, ya hablando en serio. Wiglot es una empresa que nos facilita la vida a todos, los que usamos WordPress sobre todo, ya sea personal o profesionalmente, y que tenemos esa necesidad, ¿no?, de que todas nuestras páginas puedan ser leídas en todo el mundo. Con solo instalar el plugin, llámalo como quieras, que esto se critica mucho. ¿Cómo se dice plugin? Pues plugin, ¿no? No sé, Plugin. Pues yo sé plugin. cómo se dice Wiglot y el resto me da igual. Claro, porque aquí lo que importa es Wiglot. Con solo instalar la herramienta de Wiglot, en pocos clics podrás tener tu web traducida en todos los idiomas que necesites. Pero en todos, ¿eh? Ya quisiera, te digo, ya quisiera Google Translate A mí hacerlo me como lo hace Wiglot. A mí me parece maravilloso porque yo hay gente, pues, que yo lo siento mucho, pero la verdad que pues, Murcia, algunos pueblos de Cádiz y todo esto, pues me parece que es muy necesario esto de Wiglot también, pero por supuesto que si tienen para poder traducir desde el inglés, que es un idioma que le tengo aquí atravesado, yo maravilloso, me da igual el alemán, el chino, o sea que si Wiglot es nuestra herramienta, pues adelante. Hombre, no sé si llegará a dialectos aquí españoles como el sevillano, el gaditano y demás, pero sí hay idiomas dentro de aquí de España. Estamos hablando de que lo primero, lo más importante que te quería decir yo a ti, Iván, que tú yo sé que lo necesitas, es una herramienta que necesitas. Estamos hablando que cuentan con una prueba gratuita, ¿de acuerdo? Que puedes traducir un idioma hasta un máximo de X palabras, pero es gratis. Es gratis, o sea, probarlo es gratis. Es instalar el plugin, activarlo y enlazarlo con su aplicación. Ya está, o sea, se hace en 2 clics. Si queréis utilizarlo, podéis facilísimo clubwpress.com/wiglot y automáticamente os redirijo a esa cuenta gratuita. Pachi, estamos hablando de que si lo quieres en inglés, si lo quieres en alemán, si lo quieres, creo que incluso en catalán, en gallego, en lo que quieras. O sea, mañana puedes tener tu web en distintos idiomas con Wiglot. Perfecto. No, no, a mí me vendría bien, pero sobre todo por el euskera, porque hay gente que se despista mucho pero que, oye, que has puesto aquí, no, no, que esto es euskera, ¿sabes? Entonces, si Wiglot nos da todas estas facilidades, ya te digo yo que ¡Wiglot! Wiglot, tu herramienta de traducción automática. No uses Google Translate, utiliza Wiglot. Bueno, Iván, vamos ya a la parte caliente del programa, que realmente es para lo que te quería traer, porque todo lo que has contado yo ya lo sé, o sea, realmente, Sí, venga, sí. si me has Has dado traído, contenido de valor y tal, qué bonito queda, el romanticismo, a mí eso me importa 3 mierdas, ¿vale? si Yo me has quiero... traído por la parte caliente, ojo, Jaime. Ojo, cuidado, últimamente estamos muy tontos, al final vamos a acabar mal. Iván Pachi, Dígamelo. ¿a cuántos clientes hubieras matado? No, Hay no, que pues meter. no. Luego en la producción de este podcast, acuérdate de meter aquí unos grillos, ¿vale? Empezaré, puedo decir muchos nombres y luego meter aquí como muchos sonidos de pi, 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 pi. pi, pi, pi. Hijo puta, se ha cargado a media España. No, no, pues no tengo muchos. Yo creo que tengo mucha suerte, pero sí yo te diría que 2 o 3. 2 o 3 clientes, no pesados, sino personas que realmente no, esto del podcast era porque Negocio, digamos, ¿no? ya no negocio, porque por negocio está muy bien, por negocio está Ujú. maravilloso, porque yo también hago negocio de esto, sino porque realmente era como no valoraban absolutamente nada, ¿sabes? Sí, Ujú. estás hablando, te hablo de empresas, de tochas. Estás hablando con tal, no sé qué, con no sé cuántos, sí, estaré hablando con lo que tú quieras, pero no tienes ni una intranet. Estaré hablando con lo que tú quieras, pero yo por 1,5 € no enciendo ni el micrófono. No sé si nos estamos explicando. Y Sí, 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 entonces sí, sí. son clientes que te marean mucho y cuando de repente ya empiezas a hablar de la panoja con grandes empresas y a alguno se le ocurre decirte esto, no es que le mate, es que
Ya que el destripador se Te claro. falta planeta para correr. Sí, porque yo me pongo soy muy simpático, pero también puedo ser muy borde. Y sobre todo Sí. eso, que pues yo pues así se lo dije. Por 1,5 € no enciendo ni el micrófono, fíjate lo que te digo. Ya me estás haciendo perder el tiempo. Y me da igual Y me bien da igual dicho. todo. Y seguramente estamos hablando, a ver, yo más o menos, yo sé más o menos que de quiénes hablas, porque esto lo hemos comentado, pero estamos hablando de empresas que hacen grandes inversiones, no sé si de una forma a lo mejor efectiva o no, en otros medios, ¿de acuerdo? De anuncios en Twitter o anuncios en su puta madre, ¿vale? No, no, Pero y marquesinas en la calle, ¿eh? O sea, te hablo sí, sí, de exactamente, exactamente. Publicidad offline. sí, sí. Muy bien, muy bien. Iván, ¿cuál fue tu mayor error cuando empezaste en el mundo del emprendimiento, con tus proyectos personales? Llámalo tus podcasts, por los cuales de alguna forma u otra te lucras, o te lucras, que no está malo decir te lucras, no es negativo, querido y No, no, querido no. oyente, ¿de No, acuerdo? no. O No, sea, no. aquí estamos para pasarlo bien, por pasión, pero también estamos para ganar pasta. Sí, sí. O cuando empezaste con tus propios proyectos, pues de emprendimiento en general. ¿Cuál ha sido ese fallo que todavía recuerdas? Yo diría que, ye me tendría que ir a una parte más de relacionada con la gente que intenta aprovecharse. Creo que hay Mm. 2 tipos de cuando tú estás haciendo un negocio, me da igual, vamos a hablar del online, pero, por ejemplo, en el podcast, o vives del podcast o vives del podcaster. Ujujú. Vives del emprendedor, es decir, vives de emprender o vives del Hos emprendedor. Entonces, fiarte de esas personas que viven del emprendedor. No todos, absolutamente ni todos ni todas, por supuesto, pero hay mucha gente que realmente al final, con el paso del tiempo, te das cuenta. Y cuando das con gente que llega un poco nueva a todo esto y les intentas ayudar para que no caigan en los mismos errores que tú, hay mucha gente que encima se cabrea contigo porque y tú que sabrá, porque claro, si a ti no te funcionó, pues eso no quiere decir que a mí no, tal, es intentar caer en los errores, los errores, los mismos errores. Y, y una cosa y otra cosa de la que no me arrepiento es no denunciar a esas personas que, por otro lado, digamos que hacen esas técnicas o esas tácticas que lo que hacen realmente es entorpecer, empobrecer a la gente y que la gente se defraude. Creo que es mi mayor error es esas 2 cosas, fiarme por un lado de ciertas cosas y por otro lado no denunciarlo, aunque tampoco tendría mucho valor porque cuando eres una persona completamente desconocida, pues denunciar parece que encima te estás quejando porque a ti no Sí, te han porque a ti no te dicho va bien, ¿no? Porque tú lo has claramente. intentado o a lo mejor tú lo tienes en mente o mira este Eso que no es, es nadie y le jode, ¿no? De eso es. cierta forma. Ujú. Yo ya te lo he dicho muchas veces que es que eres demasiado buena gente. También hay que ponerlo a un lado. Pero bueno, eso es otra. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa también muchísimo. No porque sea buena gente, sino porque somos tan gilipollas que nos fiamos. Pero bueno, eso es un mundo aparte. Bueno, a ti no te tengo que llevar a un punto de, oye, que estés cómodo y demás, porque tú este mundillo te lo conoces. O sea, tío, es que yo a ti no te puedo marear, no te voy a vender una moto, ¿de acuerdo? Pero sí me voy a arriesgar, por supuesto, y tú eres libre de responder o no responder. Ujú. Vamos a hablar de Money. Here comes the money. Money, money, Iván Pachi, con tus proyectos Ujú. personales, tus podcasts, producción. Si es que haces de todo. No me tienes que decir cantidades exactas. Es más, si quieres no me digas ni cantidades, ¿vale? Ujú. Pero me gustaría saber, para que el oyente que está ahí detrás sepa un poco la realidad, ¿no? De lo que hay dentro del mundo del podcasting, de la producción, etc., etc., que no es oro todo lo que parece, bueno, todo lo que se oye, ya que Ujú. estamos en el podcasting, todo lo que se escucha. Me gustaría saber facturación anual, mensual o de dónde recibes ingresos en porcentajes, un poco, no decir, no decir cantidades exactas, pero sí un poco que la gente sepa por dónde se mueve Iván Pachi a la hora de llevar a cabo sus proyectos de producción, etc., etc. Hay una cosa que es muy importante sobre todo creo que para esa gente que pueda estar pensando que, mañana va a dejar sus trabajos para vivir del podcast, o que mañana va a dejar sus trabajos para hablar, para escribir en el blog y todo esto.
Y está muy bien, hay mucha gente que lo consigue, pero también hay mucha gente que no lo consigue. Y creo que es importante ir con los pies de plomo y que la gente no deje nada y tirarse al vacío por cantos de sirena de que esto es, hay mucho dinero, hay mucha pasta. Hay gente que gana mucho dinero con el podcast, mucho dinero. Pero esas empresas que ganan dinero con el podcast no son podcasters. Son grandes plataformas que también invierten mucho dinero. Exactamente. Hablo de los Spotify, hablo de los Evox, hablo de Podimo, hablo de las empresas de hosting y demás. Son empresas que están haciendo una fuerte inversión, con Audible, por ejemplo, también hacen una fuerte inversión y tienen que recuperar ese retorno de la inversión. Ahí donde está la chicha de verdad. El podcaster habitualmente hay gente que sí que está viviendo de esto. Hay que reconocer que son eh, podríamos decir que son nichos, pero son más que nichos, son ultra nichos, como yo digo, son ultra segmentaciones, gente que ya viene con algo de atrás, es decir, si tú creas una suscripción a algo que sea privada, con un nicho de una temática, mucha de esa gente que está haciendo eso es porque ya trae un seguimiento de atrás de una profesión que ya estaba ejerciendo relacionada con eso, entonces, entre comillas, es un pelín más sencillo. Después tenemos a otros grandes profesionales que también están consiguiendo sacar, pues, a través de, contratos y demás. Yo, este año, que además ya estamos en diciembre, yo sé que este año lo voy a cerrar en aproximadamente 15.000 euros de ingresos. Eso supone que no es Rentable. beneficio neto. Ujú. Yo tengo, tú lo sabes, y hay mucha gente que también, y yo no lo oculto absolutamente para nadie. Yo tengo otro trabajo porque yo me gusta comer un día lentejas y al día siguiente arroz, no me gusta comer todos los días lentejas. Ujú. Me gusta ducharme todos los días y no me gusta que el banco me quite mi casa ni todas estas cosas. Entonces necesito ganar dinero. Y con 15.000 euros de ingresos sin descontar gastos, pues está claro que Que es no un llega, que no es claro, rentable, sí, sí, no es llega. completamente lógico. ¿Que yo estoy muy contento con lo que estoy generando económicamente? Sí, porque todo lo que hago realmente no tiene esa parte de que yo no he tenido grandes contratos de publicidad. Los productos que yo he tenido, algunos sí que eran para meter publicidad, pero el coste al final era mucho mayor. Y al final, los ingresos que obtengo son asesorías, pues, las típicas que todo el mundo conoce, las formaciones, las escuelas de locución, las formaciones online y, por supuesto, todo lo que viene relacionado con la producción de podcast a terceros. Eso es el mayor beneficio. El libro no se escribe, o yo no escribo un libro para ganar dinero. El dinero lo llegará si consigo, revertir el dinero que invertí para poder publicar el libro, que fueron 1.200 euros. Pues a partir de ahí se generarán ingresos cuando llegue a eso. Y después de escribir, es cierto que sí recibo ciertas compensaciones económicas por escribir artículos, escribir posts y después participaciones en alguna, pues esto es lo que te digo, en algún doblaje, bueno, más bien documental, alguna participación, pero Sí. son más Ujú. testimoniales. Temas de locución. Pero sí, esa es mi realidad. Esa es mi realidad y como tú has dicho, soy una persona que más o menos la gente conoce de hacer podcast y tal y demás, y yo no tengo ningún problema. Yo tengo otro trabajo y estoy súper orgulloso de que tengo otro trabajo desde hace la hostia de años. Y en esa Ujú. empresa lo saben, me escuchan hasta los directores de la compañía. Que no tiene nada que ver con el mundo de podcast, etc, etc, que lo No tiene sepáis. absolutamente nada que ver y estoy muy orgulloso y para mí también yo me siento bien. En algún momento, por supuesto, habrá que tomar decisiones, pero esa es mi realidad, de facturación y ya te digo que no creo que haya yo no tengo problema en compartir ese tipo de cosas, no, soy muy cristalino y esta es la verdad. Yo genero eso y ya está. Pero qué bueno será el 2021, ya verás tú, ya te lo digo yo. Pues sí, sí, es verdad. Yo, a ver, todo el mundo que me conoce lo sabe. Yo he estado hasta el 2018, yo he trabajado como comercial en otra empresa, como tú, que llevaba años ¿de acuerdo? Pero oye, el nacimiento de mi hijo, pues dio ese achuchón. El nacimiento de mi hijo, pero también todo el curro que llevaba yo currando, como aquí Iván Ujú. Pachi, de tener dos trabajos, uno por la mañana por cuenta ajena y otro por la tarde en tu propia empresa o tus propios productos o servicios, ¿no? El trabajar, trabajar, trabajar. Y no hay que tener prisa. Sobre todo lo que yo digo y lo que dice cualquier emprendedor, ¿no? Que pasa por aquí, haceros vuestro colchón y el día de mañana a lo mejor podéis dar ese salto, pero dar ese salto con cabeza.
¿de acuerdo? No tiraros a una piscina vacía. ¿Que el año de Iván Pachi será el 2021? ¿Quién sabe? Yo espero que sí, pero quién sabe, ¿no? Pero ahí estamos, a ver qué pasa. Bueno, Iván, antes de pasar a otro momento spam, que por lo que te voy a pagar por la asesoría de hoy, pues qué menos que dejarte de hacerte más spam. Me gustaría que comentaras de forma general qué recomendación le darías a esa gente que quiere dar el salto o quiere sobrevivir en esta jungla del emprendimiento, ¿de acuerdo? Ujú. Del emprendimiento de andar por casa. No estamos hablando de grandes empresas, sino no, el que está en su habitación con... Bueno, la cama la has hecho, está bien. En su habitación produciendo sus podcasts, produciendo sus productos, haciendo sus productos propios, escribiendo sus libros. ¿Qué recomendaciones le dirías? Pues antes de dar ese salto, ¿no? Al mundo del emprendimiento. Formarse, invertir en ellos. Antes de invertir en instrumental con el cual tú vas a trabajar después, en formarte. A mí de nada me sirve que te den una indemnización en tu empresa y al día siguiente abras un bar si no tienes ni puta idea de servir una caña. Pues esto es esto, exactamente igual. Bares hay muchos, pero no en todos te ponen las mismas cañas. Tienes que invertir en ti, es lo más importante. Invertir siempre en ti. Me da exactamente igual la disciplina a la cual te quieras dirigir, la ciberseguridad, que está súper de moda, el mantenimiento, desarrollo de redes, por ejemplo. En cualquier cosa en la cual te quieras reconvertir, a nivel online, en cualquier negocio online de emprendimiento, incluso emprendimiento offline, creo, perdón, creo que lo más importante es invertir en, pues si tienes que aprender a escribir, para, por ejemplo, escribir tu propio blog, debes aprender a hacer, tienes que dar cursos, pues, por ejemplo, de escritura, de storytelling, ¿no? Aprender cómo se escribe en un blog, aprender cómo se escribe para Google y para las personas que después te van a buscar en Google. Tienes que aprender también en muchísimos casos a comunicar, a hacer algún curso de comunicación, a desarrollar las redes sociales, a gestionar las redes sociales y después invertir en cosas que la gente no se da cuenta que no son gastos, es inversión, siempre es inversión. Hay cosas que son gastos y cosas que son inversión. Y entonces, si tú coges y dices, pues mira, tengo que hacer una página web, no tengo tiempo, no sé, y además soy una persona que tampoco tecnológicamente esto me vaya muy bien, pues es fácil. Tú escribes a destaca.es, ¿verdad? Muy bien, joder, qué spam, sí que te Es tengo que así. creer. Destacas, Es así. claro, escribes a Jaime Garmar, a destaca.es y demás, y dices, mira, quiero invertir, quiero crearme mi propia página web. Y yo no sé, quiero que me enseñes después a gestionarla, autogestionarla, pero créamela tú. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú vas a dedicar, el tiempo que tú vas a hacer la página web a esa persona, al precio, al fin y al cabo, esa persona lo mismo se va a pegar una semana, 2 semanas para hacerlo mal, que son un Con globo de suerte, horas. ¿eh? Y con suerte. Tú vas a tardar el tiempo que tú necesites para hacerlo, pero no tiene nada que ver al fin y al cabo con, pues si una persona necesita 400 horas para hacerse una página web, pues no va a costar 400 horas tu trabajo, ¿me entiendes? En relación a lo suyo. Creo que es una de las cosas más importantes, invertir en todo eso y no saltarse, pues no, bueno, me lo haga mi cuñado, lo de tu cuñado, esto está de puta madre, pero luego al final salen las cosas como salen. Hombre, a mí me viene muy bien que se lo haga su cuñado porque al final termina en nuestra empresa, tarde o temprano, para arreglar esa cagada. Bueno, Iván, vamos a la parte de spam, requete spam, ¿vale? Cóbratelo bien, dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos escucharte, contratarte, etc, etc, etc. Iván Pachi en absolutamente en todos los sitios. www.ivanpachi.es, Pachi es con TX, como en vasco. Instagram Iván Pachi, Twitter Iván Pachi. En todos los sitios, www.ivanpachi.es. Después sí que tengo otro tipo de páginas web, otras landing, como objetivopodcast.es, donde la gente puede ir más directamente al grano para comprar el libro, tener más información sobre el podcast o contratar publicidad para Objetivo Podcast a nivel trimestral, semestral o anual, lo típico. Y después en Amazon y en estos sitios, pues principalmente, bueno, en YouTube exactamente igual, como Iván Pachi Gómez Gallego, es donde Iván Pachi absolutamente en todos los sitios, de verdad. Bueno, y si queréis introduciros en el mundo del podcasting, no sabéis cómo, os falta motivación, os falta un guía espiritual, ¿quién mejor que Iván Pachi? Yo os tengo que decir que de este podcast, sobre todo cara al año que viene, a este nuevo año, que seguro, espero que sea un año maravilloso en el cual todos podamos ya no salir de casa, porque eso, bueno, eso más o menos se lleva, sino poder demostrar nuestro cariño como el cariño que tengo yo a este señor, que podamos abrazarnos, que podamos hablar de podcasting en eventos. Si buscáis un guía espiritual o alguien que lo haga de forma profesional, que os ayude
a haceros destacar en este mundo, en esta jungla de llamada Internet. Iván Pachi es la persona perfecta. Yo, cara al año que viene, este podcast va a dar un cambio brutal porque va a estar en manos de este señor, la producción. Y no me da ni vergüenza, ni reparo, ni decirlo, porque como dice él, esto no es un gasto, es una inversión. Y seguro que vosotros lo vais a ver, lo vais a notar y lo vais a agradecer. Iván, ¿qué decir? Ya sabes que te quiero mogollón, o sea, porque es que Muchas lo gracias. sabes. Para mí es un honor que hayas pasado por aquí. La verdad que esto, estoy seguro que es de estos programas que después la gente me escribe por privado y decir, joder, qué guay, qué buena gente, Iván. Todo lo que hemos aprendido, por lo que te doy las gracias por todo el contenido que has aportado, por todo el valor que has aportado y sobre todo por hacerme pasar un ratito como tantos que pasamos por suerte, porque tengo la suerte de ser buen amigo tuyo y oye, gracias, de verdad, gracias por pasar por el club. Gracias a ti, gracias a ti. Yo tampoco es que sea una persona que suela pasar por muchas entrevistas. Hace poco sí es cierto que me contactaron los compañeros de Tribucaster, pero yo creo que pocas entrevistas Tengo pendiente, por cierto. pocas entrevistas más, la gente puede escucharme, porque no es que sea habitualmente tampoco recibo para esto y tampoco suelo estar muy disponible para estar hablando, haciendo entrevistas. Me pongo bastante nervioso, pero en este caso contigo era muy sencillo porque es hablar con un amigo. Así que soy yo el que te tiene que agradecer, todo esto, que me lo he pasado genial. Espero que no haya aburrido mucho a la gente con todo lo que hablo y invitarles a que escuchen podcast, que escuchen mucho podcast y lo que te dije antes, que escuchen temáticas completamente distintas. Si es gente que está dedicada a la fisioterapia, que dé un salto y empiece a escuchar podcasts de historia, de economía. Si están con temas de marketing, que se pasen a otras temáticas relacionadas con lo que les guste. Que, seguro que hay gente que no solamente les gusta el marketing, que el aguacate seguramente también les guste. Y entre todos los podcasts que yo tengo para mis clientes, como Me Inspiras, de Blame Sin Rank, es un trabajo precioso. La Vividora, mira, de La Vividora no te he hablado y me da mucha pena que la gente busque La Vividora. Es un podcast que ha tenido muy poco seguimiento, desarrollado durante la pandemia con unos medios muy rudimentarios por la persona que lo hizo, la periodista que lo hizo, haciendo cosas muy raras que tuvimos que hacer entre México y España, con muchísima presión por su parte, y es un trabajo que queda muy bonito. Y pues el resto exactamente igual, blogueando, Frecuencia Fitness. Creo que tienen un abanico de posibilidades donde la gente va a descubrir conocimientos completamente distintos que les van a entretener, les van a formar y les van a enseñar. Así que poco más te puedo decir. Muchas gracias por dejarme tu espacio, aquí tu huequito, tu casa en Club WordPress, y espero que a la gente le haya gustado. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y a todos los oyentes, no os preocupéis porque todo esto que ha comentado Iván lo pondremos en las notas del episodio, porque la verdad que no hemos dejado mucha chicha, Iván. A lo mejor te tienes que venir otro día para hacer spam, solo para hacer spam, porque Bueno. es que todo lo que curra este señor. Y por favor, comprar su libro, de verdad, merece muchísimo la pena. Iván, que te quiero mucho, cuídate. Chao, guapo. Chao. Club WordPress. Cada semana una nueva entrevista a profesionales del marketing y negocios online, con Jaime Garmar como conductor del programa y recomendaciones que puedes necesitar para iniciar o mejorar tu proyecto digital. Suscríbete en la newsletter en clubwpress.com y recuerda, valora y comparte este episodio con otros. Sería tu forma de darnos las gracias. Si quieres escuchar otro podcast de Jaime, entra en jaimegarmar.com.